En las siguientes diapositivas, que se corresponden a una parte del tema 2, se va a abordar el análisis funcional de la conducta, que es uno de los rasgos distintivos del enfoque cognitivo-conductual, el cual se lleva a cabo en la fase de evaluación inicial de los comportamientos o problemas que presentan las personas. Aunque el objetivo principal sea entender las características más importantes del análisis funcional de la conducta, se pretende además que se conozcan los pasos para su realización, cuáles son las técnicas de evaluación a partir de las cuales puede realizarse un análisis funcional, como la entrevista, los registros, los cuestionarios, etc. En última instancia, el objetivo propuesto es que los alumnos puedan realizar un análisis funcional de algún problema que pudiera presentar un sujeto. Tal y como puede apreciarse en las tres definiciones que aparecen en esta diapositiva, la mayor parte de las mismas coinciden en que el objeto de evaluación son las respuestas o conductas de un sujeto y su relación con el ambiente que le rodea. Por ejemplo, cuando una persona manifiesta ansiedad en determinadas situaciones, a través del análisis funcional se pretende comprobar cómo es esa ansiedad. ¿Se acelera el corazón? ¿La persona tiene preocupaciones? ¿Hay algunos pensamientos en esos momentos? ¿Aparecen respuestas motoras de evitación donde el sujeto trata de salir de la situación? Por otra parte, se pretende averiguar cuáles son las situaciones que favorecen esas respuestas. ¿La ansiedad aparece cuando discute con sus familiares? ¿Al subirse a un ascensor? ¿Cuando tiene que realizar una exposición en clase? En fin, se trata de establecer las relaciones entre los estímulos antecedentes que favorecen o dificultan la aparición de una conducta y las consecuencias de la misma. Todo ello para tratar de explicar ese comportamiento y poder plantear intervenciones posteriores. A continuación, vamos a comentar algunas de las características del análisis funcional. En la primera de las características, observamos que el análisis funcional trata de averiguar las causas de los problemas que presentan las personas, tanto las iniciales como las actuales. Por ejemplo, deseamos saber por qué una persona presenta comportamientos depresivos e intentamos averiguar si existe algún acontecimiento que desencadenara la depresión, como puede ser un fracaso en una relación de pareja o la muerte de un familiar próximo, pero también nos interesa conocer cuáles son los estímulos que mantienen en la actualidad los síntomas depresivos, como pudiera ser recordar ciertas situaciones del pasado, oír una noticia triste, pasar por un lugar determinado, estar en la cama y no conciliar el sueño, etc. Dentro de todas esas posibles causas, tal y como se destacan las características segunda y tercera, se centra más en investigar las más importantes, es decir, las que pueden tener un mayor peso en el problema, y también las modificables, que son aquellas que pueden controlarse tanto por parte del psicólogo como por el propio sujeto. Así, desde este punto de vista, tal y como se destaca en la cuarta característica, cada análisis funcional es único, porque cada sujeto tiene su propia historia en relación a los problemas y son diferentes los estímulos que influyen en la aparición de los mismos. Por último, destacar que aunque pueden existir muchos puntos en común, si dos psicólogos realizan un análisis funcional sobre los comportamientos de un mismo sujeto, podríamos observar ciertas diferencias entre ambos, porque es posible que en un caso se dé mayor importancia a algunas respuestas y variables influyentes en la misma, mientras que en otro caso la importancia se les otorgue a otras. Por esta razón se dice que el análisis funcional puede ser flexible. En la siguiente diapositiva se puede valorar para qué sirve un análisis funcional. En primer lugar, se destaca la utilidad de organizar adecuadamente la información que se recoge de la evaluación inicial, cuál es el problema, cuándo surge, qué situaciones favorecen su aparición, etc. A través de él también podemos entender mejor los problemas que puede presentar un sujeto y relacionar ese problema con lo que sucede antes, es decir, los estímulos que facilitan su aparición y lo que pasa después o las consecuencias que tiene ese comportamiento. También es útil para conocer los datos cuantitativos del problema, las veces que una persona llora, la intensidad de la respuesta de ansiedad, es decir, la topografía de la respuesta. A partir de todos esos datos, el análisis funcional nos permite suponer cuál o cuáles fueron las causas que provocaron la aparición del problema,
en sus orígenes y también las que pueden estar sosteniéndolo en la actualidad. Por último, destacar también la utilidad del análisis funcional para plantear objetivos terapéuticos y proponer programas de intervención posterior. ¿Solamente los estímulos externos concretos son los responsables de la aparición o mantenimiento de las respuestas de un sujeto? Pues tal y como puede apreciarse en la presente diapositiva, la respuesta es no. Existen una serie de variables llamadas moduladoras que también pueden influir en la aparición, mantenimiento o desaparición de un comportamiento y que conviene descubrir cuando realizamos un análisis funcional de la conducta. Entre esas variables se destacan las disposicionales, que pueden ser organísmicas y psicológicas. Por ejemplo, un sujeto que presente una enfermedad grave puede estar más predispuesto a desarrollar síntomas depresivos, siendo en este caso la enfermedad una variable disposicional organísmica. Imaginemos un sujeto que presenta una puntuación muy elevada en un cuestionario de ansiedad, en la escala de ansiedad-rasgo. Pues bien, esta variable puede hacer más vulnerable a este sujeto a padecer problemas de ansiedad cuando se enfrenta a situaciones ansiógenas. En este último caso, esa variable disposicional es psicológica. También existen variables moduladoras del propio entorno, como por ejemplo vivir solo o en pareja, que guarda relación con el contexto próximo, la situación económica de un país, que podría guardar relación con el contexto distante, o las opiniones y creencias sobre el comportamiento de una persona. Por ejemplo, la idea de que los hombres no lloran en cuanto a los valores sociales. Para realizar el análisis funcional debemos tener una gran cantidad de información relevante. Esta información proviene de las siguientes técnicas de evaluación. Por un lado, las entrevistas, tanto con el propio sujeto o con personas próximas, donde se recogen datos pasados y presentes relacionados con el problema. Podemos también observar los comportamientos por parte del propio terapeuta, de otras personas o también del propio interesado, lo que denominamos autoobservación, tanto de la situación antecedente como de las consecuencias, y dando importancia también a la topografía de la respuesta, es decir, a los datos cuantitativos. Por ejemplo, pues cada vez que fumes un cigarro lo anotas en el contador que llevas en el móvil, en un sujeto que estamos haciendo una intervención para que deje de fumar. También es habitual utilizar informes que aporta el sujeto, informes de tipo escolar, médico, psicológico, psiquiátrico, y aplicar pruebas psicológicas en forma de cuestionarios, inventarios o pruebas psicométricas sobre variables relevantes desde el punto de vista de la intervención. Por último, también se destaca la evaluación a partir de las técnicas de biofeedback. Por ejemplo, en un sujeto que presenta ansiedad podemos registrar el ritmo cardíaco ante determinados estímulos ansiógenos y observar los cambios que se van produciendo en el latido del corazón. Así, a modo de resumen de lo visto hasta ahora, los pasos a seguir para poder realizar un análisis funcional serían los siguientes. En primer lugar, conviene centrarse en el motivo de consulta y el problema o problemas que pudiera presentar un sujeto. A partir de aquí hay que definir adecuadamente las respuestas motoras, cognitivas, fisiológicas y emocionales para su evaluación. A través de cuestionarios, informes y entrevistas podemos averiguar tanto la historia del sujeto como del problema y también la situación actual. Toda esta información permite identificar las variables moduladoras, es decir, aquellos factores que pueden aumentar o disminuir el riesgo de padecer estos problemas. Con la observación y autoobservación, a través de registros anecdóticos o registros topográficos, podemos conocer los antecedentes de la respuesta, sus consecuencias, obtener datos cuantitativos que permitan hacernos una idea de la frecuencia, la intensidad o la duración de la conducta observada. Llegados a este punto, ya estamos en disposición de realizar un análisis descriptivo de los comportamientos objeto de estudio, las características de la respuesta, la ocurrencia, así como establecer el análisis funcional, es decir, las relaciones entre los distintos elementos evaluados. Como último paso del análisis funcional, conviene plantear las posibles explicaciones al problema, es decir, formular las hipótesis iniciales o históricas y también tratar de explicar por qué continúa apareciendo ese problema o esa conducta en la actualidad.
Una vez realizado el análisis funcional de la conducta, las consecuencias que se desprenden de él son las siguientes. De un lado, nos permitirá explicar la aparición y mantenimiento de la conducta a través de la formulación de hipótesis causales del problema, tanto en sus inicios como en la actualidad. Y, por otra parte, facilita la formulación de objetivos generales y específicos, es decir, las metas que se pretenden alcanzar con la intervención posterior. Por último, nos ayudará a seleccionar las técnicas que se van a utilizar en la intervención y a programar el tratamiento. Deseo que se haya comprendido la importancia del análisis conductual para explicar las relaciones entre las respuestas de un sujeto y el medio que le rodea, poder formular hipótesis históricas o iniciales y de mantenimiento del problema, y también facilitar la formulación de objetivos y programas posteriores de intervención. Aunque, para cualquier duda, podéis establecer contacto a través del correo electrónico. Muchas gracias.